Mm-mm. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver, Alba, Presente. Alvarado Ramos, Abela Ramírez, Ayón Campos, Presente. Castillo Pedrosa, Presente. Cruz Ruiz, Presente, profe. de la Torre Juárez, Presente, profe. Delgadillo Narváez, Presente. Delgado García, Presente, profe. Enríquez Gómez, Presente. Escalona Núñez, Gallegos de Luna, Presente. González Arellano, Presente. González Cruz, Presente. González de Anda, Presente, buenos días. buenos días, González Saucedo, Presente. Grigorian Martínez, Presente. Jiménez Romero, Malagón Caliz, Presente. Martínez Carrillo, Martínez Díaz, Presente. Mendoza Reina, Presente. Mora Cortés, Nieves Presente, Marín, profe. ¿perdón? Presente. Perdón, profesor Mora. A ver, Mora Cortés, ¿no? Nieves Marín, Presente. ok. Presente. Oropesa Lucio, Presente. Poblano González, Poblano González, Presente. Ramos Villalpando, Aquí estoy presente. Rangel Lujano, Presente. Rodríguez Flores, Rodríguez Caso, Presente. Sainz Hernández, Presente. Solís Torres, Presente. Tolentino Reyes, Presente. ok. Bueno, Doctor, perdón, yo no dije presente, dijo esta Lisbeth Poblano, Lisbeth, perdón, y pues lo tomó como mi presente usted. a ver, ¿qué? ¿El error lo tuve yo? Es que, Lisbeth Poblano se quedó, o sea, no sé si no la escuchó o ella no alcanzó a activar su A micrófono. ver, ¿cómo se pide, Lizeth? Poblano González, creo, y luego soy yo. ¿Usted es Ramos? Sí, Sí tiene... Sí sí, tiene su lo que pasa asistencia. es que en eso, cuando yo iba a decir presente, Lisbeth Poblano dijo, entonces pues yo no lo dije. No hay ningún problema, Pero las ya. dos tienen asistencia. Sí, gracias. Doctor, yo tampoco dije presente porque no había conectado el audio. ¿Escalona? Sí. Ok. Doctor, yo también. ¿Y usted quién es? Alvarado. Ujú. Doctor, yo también. Ok, Abelar, ajá. Bueno, Gracias. entonces vamos a continuar con las vértebras. Comentábamos el día de ayer que las vértebras tienen como característica un cuerpo en forma rectangular con ángulos redondeados. Y en la cara anterior del cuerpo se van a desprender unas pequeñas prolongaciones.
llamadas apófisis unciformes. ¿Ok? Van a tener unas apófisis transversas cortas y van a terminar bifurcadas. Y en medio de estas van a tener un agujero, que es el agujero transverso. Ay, perdón. Ok. Y también otra de las características es de que, bueno, las apófisis articulares, esas sí son características en cada una, tienen una superficie superior y inferior. Ay, perdón si no me queda muy bien. Y otra característica es de que la apófisis espinosa va a terminar bifurcada, de esta forma. ¿Ok? Esas vienen siendo las características generales de una vértebra cervical. Ahora, hay dos vértebras que se diferencian de las demás. Lo que viene siendo el atlas y el axis. El atlas carece de cuerpo, solamente son dos láminas, una anterior y una posterior. Sí, y el axis, en vez de cuerpo, va a presentar una prolongación muy prominente llamada apófisis odontoides o simplemente diente del axis. Vamos a ver, es el siguiente tema que sigue. Vamos a la presentación. Aquí está el esqueleto del cuello. Ok. Vaya, me dio calor. Ok, esto era lo que veíamos el día de ayer. Características generales de las vértebras, características generales de las vértebras cervicales. ¿Sí? Y ahora vamos con el atlas. Es la vértebra más singular de todas, carece de cuerpo vertebral, lo que les mencionaba, únicamente constituido por dos masas laterales y dos arcos que circunscriben el agujero vertebral, siendo el de esta vértebra el de más amplio diámetro, porque es, digamos, la vértebra de conjunción, que viene siendo el cráneo y el canal raquídeo. Las masas laterales son aplanadas de superior a inferior y presentan 6 caras, una superior, inferior, anterior y posterior, lateral y medial. Bueno, no se lo tienen que aprender así tal cual viene aquí. ¿Sí? Déjenles pongo una imagen para que vean cuáles son las masas laterales. Estas son las masas laterales. Aquí, que no es otra cosa más que las superficies articulares. Este es el arco anterior y este es el arco posterior. ¿Sí? Y la apófisis transversa muy cortito. Y el característico agujero transverso. Ahora, el arco anterior, arqueado, convexo hacia anterior, aplanado de anterior a posterior, en la línea media presenta un pequeño tubérculo. Es el sitio de inserción del músculo largo del cuello. Aquí está el tubérculo. Este es el arco anterior y el tubérculo. Ok, el arco posterior es cóncavo en anterior, en la cara posterior en la línea media presenta el tubérculo posterior. Ahí se inserta el recto posterior menor. En su borde superior, inmediatamente por detrás de las masas laterales, se encuentra un canal transverso para la arteria vertebral. Las apófisis transversas, en su base presenta el agujero transverso, igual que cualquier vértebra cervical. En esta vértebra, la apófisis se ven muy reducidas, en ellas se insertan los músculos rotadores y flexores laterales de la cabeza. Y por último, el agujero vertebral. Es el agujero de mayor diámetro de todas las vértebras, es dividido en dos por el ligamento transverso. El ligamento transverso más o menos viene de aquí a acá. ¿Sí? Y forma, digamos, este es el agujero vertebral, dividido en dos por el ligamento transverso. Aquí en esta zona se va a articular lo que es el diente del axis, o apófisis odontoides. ¿Ok? En esa zona.
Esta es una vista inferior del atlas. Esta es una vista superior. Ahora, para poder diferenciar una vista de la otra, aquí se ven muy diferenciadas, pero en físico se ven muy similares, ¿sí? Para poder diferenciar la cara superior, deben guiarse de estas superficies. La superficie superior en esta zona va a ser sumamente cóncavo. En cambio, en la inferior es plana. ¿Ok? Esa es la referencia que deben utilizar para saber si están viendo la cara inferior, que es esta, o la cara superior. Y como les digo, aquí en el dibujo está muy diferenciada una de la otra, pero en un atlas real sí se pierde un poco, porque aquí el Rubier nos está poniendo la característica forma elíptica para articularse con los cóndilos del occipital. ¿Ok? ¿Alguna duda de atlas? ¿Ninguna? Pues sigamos con el axis. Segunda vértebra cervical se divide en cuerpo, que como les mencionaba es casi representada en su totalidad por el diente del axis o apófisis odontoides. Cualquiera de los dos términos es correcto, diente del axis o apófisis odontoides. Yo no sé por qué a algunos maestros de la Academia de Anatomía les da roña cuando mencionamos el diente del axis. Sí, pues es lo mismo, ¿sí? Es distintas formas de decirlo. En su cara anterior presenta la cresta medial. Esto no es de mucha relevancia. Las apófisis articulares, ya saben, son dos, una superior, dos superiores, dos inferiores. Los pedículos nacen directamente de las caras articulares y se confunden con las láminas. Pues tiene razón. Aquí no podemos ver cuál es el pedículo y cuál es la lámina. La lámina sí está bien diferenciada. Aquí está, pero parece continuarse con el pedículo, que el pedículo sería esta pequeña porción. Recuerden que el pedículo une el cuerpo con las apófisis articulares. Las apófisis transversas, al igual que el atlas, son poco desarrolladas. Están representados apenas por unos tubérculos. E igual va a presentar su agujero transverso. Miren, están incluso más reducidas que en el atlas. Y aquí está el agujero transverso. Ok, láminas. La apófisis espinosa, voluminosa, corta y con terminación bitubercular, o sea, bifurcado, y el agujero vertebral. Okay, la lámina, la apófisis espinosa, vean, muy cortita, y el agujero vertebral. ¿Ok? ¿Alguna duda de el axis? ¿Todo bien? Ok. Esta es la cresta del cuerpo. ¿Sí? El diente o apófisis odontoides. Por eso les digo que yo no sé por qué a muchos maestros les da roña que digan diente, pues sí, aquí lo dice el gran maestro Rubier, lo llama como diente. Y yo siempre lo conocí como diente. Y ahí se quieren ver más adornados, pues apófisis odontoides. Ahí está. Ok, y de las demás vértebras, C3, C4, C5, C6 son muy similares. Y la séptima vértebra, es decir, C7, tiene sus propias características. Aquí menciono pues las más sobresalientes. Es la vértebra de transición entre las vértebras cervicales, es decir, el cuello, y las del tórax. Se caracteriza de las demás vértebras cervicales por los siguientes detalles. El cuerpo. En su cuerpo en ocasiones presenta carillas costales rudimentarias. La apófisis transversa son más largas y monotuberculares, ya no está bifurcado. Y esta es la principal característica. La apófisis espinosa es muy sobresaliente. Es la más prominente de las cervicales. Y su apófisis, su terminación no se bifurca. Vean, aquí tenemos una C7 y esta ha de ser una C4, C5. Ah, sí, aquí está C4. ¿Sí? Las características particulares del vértebras cervicales, vean, las apófisis transversas, terminando en dos pequeños tubérculos, ¿sí? Y la apófisis espinosa, terminando en dos, C7,
y empieza a tomar forma como de una vértebra torácica. Ya no termina bifurcada sus apófisis transversas, ni tampoco la espinosa. Y como les decía, es la única que se pueden llegar a palpar. ¿Sí? La apófisis espinosa. Aquí, por ejemplo, lo que me estoy palpando ahorita mismo es esto. Aquí. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿O todo bien? Ay, creo que ya no voy a pasar lista. Se me va mucho tiempo en pasar lista. Les voy a poner lista a todos ya. A ver. Déjenle envío. Enviar lista. Ok. Listo. ¿Ninguna duda? Doctor, Digamos. me surgió una duda. ¿Sí? En el Atlas, en la parte Ujú. superior, estaban las superficies cóncavas Sí, y en la parte inferior estaban planas. así es. ¿En qué parte se articula el ápice en el Atlas? En las apófisis articulares, aquí en estas. ¿Sí? Aquí se van a articular las caras, la cara inferior del atlas, aquí, en esta zona. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Ujú. Bien, aquí se apoyaría el atlas. Sí, y acá abajo, pues C3, ya se articularía. Ok, el último hueso, Profe, ya el último hueso de cabeza y cuello. profe, Por fin. ¿Sí? ¿Sí? en el axis, lo que está a un lado de la apófisis transversa sí es el agujero transverso, ¿verdad? En esa, ajá. Sí. Ah, Este ok. y Sí, este, aquí se ve mejor. ajá. Sí, Ok. así es el agujero transverso. No, gracias. Porque se encuentra en la apófisis transversa. Ah, pues sí. Sí, así es. Ok. Ah, y el yoides. Hueso situado en la línea media, convexo transversalmente, presenta forma de herradura. Sí, déjenles hago un garabato de este yoides para que se entienda un poquito mejor. El yoides va a tener un cuerpo. ¿Sí? El cual va a estar dividido en 4 por 2 crestas, una cresta vertical y una cresta horizontal, más o menos a este nivel. Va a presentar un asta mayor, una a cada lado, y un asta menor. Y eso es todo del yoides. No tiene más destacado. Ok. Oh, no, a ver, esa no. A ver, ¿en qué nos quedamos? A ver, permítanme, perdón, me equivoqué. Aquí está. Ok. Situado en la línea media, convexo transversalmente, presenta forma de herradura, se sitúa transversalmente en la parte anterior del cuello, ok, sí, nosotros lo podemos palpar por aquí. Es más fácil nosotros como hombres palparlo porque el cartílago tiroides está más desarrollado, lo que se le llama la manzana de Adán, y inmediatamente arribita, ahí estoy palpando el yoides, aquí a este nivel. En las mujeres también se puede, nada más que se pierde un poquito, ¿sí? Ahí ubiquen el cartílago tiroides y inmediatamente arribita, ahí van a palpar el yoides. Superior a la laringe y a la altura de C4. Bueno, en realidad esto no es así, varía mucho a qué nivel está el yoides. Y esto también lo vemos mucho en ortodoncia, a qué nivel está el yoides. ¿Sí? Yoides suele situarse entre C2 y C4. ¿Sí? Y dependiendo a qué nivel está, podemos saber el patrón de crecimiento del paciente. Si está muy arriba, parece ser, es muy probable que el paciente tenga un patrón de crecimiento dólico facial.
Y si está muy abajo, es muy probable que el paciente tenga un patrón de crecimiento o haya tenido un patrón de crecimiento braquifacial. Sí, son conceptos de ortodoncia, para que vean que el yoides también es importante para nosotros como estomatólogos. Pueden utilizar el truco del yoides cuando estén ya en ortodoncia para saber si el paciente es dólico, meso o braquifacial. ¿Sí? Utilizando únicamente la posición del yoides. Y ya no se estén peleando porque sí me ha tocado, yo también estuve en su lugar cuando hacía mi análisis de Steiner. No me quedaba muy claro qué biotipo era el paciente. Y luego más cuando lo comparamos con otros estudios. ¿Sí? También la posición del yoides nos puede decir si el paciente tiene problemas para respirar o ventila normalmente. ¿Sí? Vean, algo tan sencillo como para ubicar la posición del yoides con respecto a la columna cervical, todo lo que nos puede decir. Ok, para su estudio se divide en cuerpo, ya le expliqué, es una lámina cuadrilátera aplanada de delante a atrás, con concavidad hacia atrás, obviamente. Presenta, por lo tanto, una cara anterior y una cara posterior, dos bordes, uno superior y otro inferior. Bueno, creo que no hay problema en eso. La cara anterior, como les explicaba, está dividida en dos partes por una cresta transversal, en una porción superior y otra inferior, y también por otra cresta medial, que va a dividir también en cuatro partes, como les puse en el dibujo. La cara posterior es profunda y se halla regularmente excavada. Las astas mayores se prolongan a cada lado del cuerpo hacia atrás, dirigiéndose ligeramente lateral y superiormente. Terminan en un engrosamiento llamado tubérculo del yoides. Y las astas menores son pequeñas prolongaciones ovoides que nacen del sitio de unión entre el cuerpo y las astas mayores. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Ese es el cuerpo y aquí están sus cuatro caras. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Este es el asta mayor, el tubérculo y el asta menor. Hay unos pequeños yoides en el laboratorio de anatomía y fíjese que ninguno tiene el asta menor. Son como que muy delicadas estas pequeñas astas y es muy fácil que se desprendan. La vista posterior, cuerpo, astas menores, astas mayores. Y eso sería todo de esqueleto del cuello. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No, doctor. ¿No? Ok. Bueno, entonces continuemos con el siguiente tema. Aquí termina lo que es osteología. El siguiente tema es artrología. Me voy a ir muy rápido. No voy a profundizar en todas las suturas de la cabeza porque son bastantes, unas son muy complejas. Creo que no tiene caso profundizar, solamente le voy a mencionar las que más nos interesan a nosotros como estomatólogos. Lo que viene siendo la articulación de los dientes, ¿sí? Que es una sinartrosis tipo gónfosis, y la articulación temporomandibular, porque ustedes como estomatólogos lo van a tratar. Ok, entonces vayamos con el tema de artrología. Muy bien. Artrología pues no es otra cosa más que el estudio de las articulaciones. Ya saben, esto fue pregunta de su examen de diagnóstico, saberse los tipos de articulación. Se pueden clasificar de diferente forma, pero yo, como es mi curso y hago lo que quiero, aquí lo vamos a clasificar por grado de movimiento, ¿sí? Y son tres. La diartrosis, que son articulaciones que permiten movimientos amplios. Las anfiartrosis, que permiten movimientos limitados o de poca amplitud. Y las sinartrosis, las que no se mueven. ¿Sí? Es lo que se me hace la clasificación más fácil. Y de estas también tienen subtipos. Ahorita vamos a ver cuáles son.
Por ejemplo, de la sinartrosis, de las que no se mueven, hay 5 tipos. Están las suturales o suturas, articulaciones presentes en la cabeza ósea. Hay a su vez 4 subtipos. Las armónicas o planas, que viene siendo la sutura nasal, la interpalatina e intermaxilar. Las escamosas, donde una superficie es biselada y la otra superficie se sobrepone en la precedente. Es decir, como el parietal, el parietal y la escama del temporal llega y se pone así. A eso se refiere con escamosa. ¿Ok? Aquí está el ejemplo, la temporoparietal. Las dentadas se caracterizan por presentar pronunciadas prolongaciones entre ellas. Por ejemplo, las suturas coronal y sagital, que ya saben cuáles son. Las dentadas vienen siendo estas, así, se verían así. A ver, vamos a borrar estas. A ver, las armónicas se ven así. Se ven muy regulares, como las internasal, la interpalatina o la intermaxilar. Las dentadas, a diferencia, son así. Esa es la diferencia. Armónica, dentada. Muy bien. La esquindelesis, solamente hay un representante en todo el cuerpo, es la articulación esfenobomeriana. Se caracteriza por ser una articulación formada por una cresta y una ranura. Déjenles les explico cómo es esa, la esquindelesis. La esquindelesis es así. Tenemos una pequeña cresta y tenemos una ranura, así. Esta sería la esquindelesis. La sindesmosis, esta se caracteriza por presentar fibras de gran longitud, viene siendo la timpano-estapedial, o sea, los huesecillos del oído medio. Tímpano, yunque y estribo. ¿Sí? Están unidos por largas fibras. Es el único representante. Las articulaciones de los huesecillos en el oído medio. Sincondrosis son aquellas unidas por cartílagos, son las que encontramos en las costillas, las condrocostillar. La gonfosis, esta es la que sí nos interesa. Es una clavija o espina que se aloja en una cavidad o alveolo. Y su único representante pues son los dientes en el proceso dentoalveolar. Y como dentistas pues debemos saber qué tipo de articulación es. Y pues obviamente va a venir en el examen. Sinostosis es la soldadura de partes primordiales embrionarias, como la intermandibular y la esfenooccipital. ¿Sí? La que tenemos aquí, que nosotros le llamamos sínfisis. Es un término muy arraigado. Por eso lo vemos así. Pero en realidad, el vestigio que tenemos aquí es una sinostosis. Pero es como es un término tan arraigado, tan impuesto, pues que se le quedó como nombre de sínfisis. Sínfisis sí fue sínfisis, pero en el útero. Pero ya cuando uno nace ya es una sinostosis. ¿Me explico? ¿Sí me explico? ¿Dudas? No, yo, bueno, no entendí cómo está eso. Sí, mire, ya ve que le había dicho que la mandíbula, esto les había dicho que es una sínfisis, ¿verdad? Cuando vimos viscerocráneo. Sí. Le llamamos sínfisis porque es un término muy arraigado. No sé por qué se le llama tanto a esta parte de la mandíbula como sínfisis, aunque en realidad ya no es una sínfisis. Fue una sínfisis en el útero, pero al nacer ya es una sinostosis. ¿Sí me expliqué? ¿Sí le quedó claro? Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos con la anfiartrosis. Articulación caracterizada por presentar movimientos limitados o de poca amplitud. Ok.
La sínfisis. Presenta un fibrocartílago entre las superficies articulares óseas como las articulaciones intervertebrales y la sínfisis púbica. Esto sobre todo tiene más relevancia en la mujer para permitir ligero movimiento, sobre todo al momento del parto. Y aquí les vuelvo a aclarar. Primordialmente la articulación intermandibular es una sínfisis para posteriormente convertirse en una sinostosis. Sin embargo, para no confundirse, se usa y sigue usando el término de sínfisis en clínica al ligar de la soldadura intermandibular. En lugar, perdón, aquí es un error. Ahorita lo corrijo. Permítanme. Déjenme corrijo. Me saqué de onda. Una disculpa, ¿eh? Siempre en cada semestre encuentro un error ortográfico, porque estas presentaciones las hice, y yo no sé cómo le hice, las hacía entre paciente y paciente. Y a veces no me daba tiempo de checar la ortografía. Ahí sepan disculpar. Sí, ahorita que digo, ¿cómo chingos le hice cuando empecé a dar clase? Luego a veces ya me queda muy poco tiempo. Por ejemplo, el día de ayer no había podido enviarles la presentación hasta que, la clase grabada, hasta que tuve una chancita. Ok, en lugar de la soldadura intermandibular. Bueno, creo que esto ya quedó claro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay alguien que todavía le confunda esto? ¿O ya todo está bien? Bueno, pues voy a asumir que todo está bien. Ok, ahora vamos con los tipos de diartrosis. Las diartrosis se caracterizan por presentar una cápsula sinovial, es decir, una envoltura, ¿sí?, para segregar sinovia, es decir, un lubricante, un aceite, para que no se desgasten estas superficies. Existen, según el tipo de movimiento, 6 tipos. Las enartrosis, no se preocupen, no se tienen que aprender estas, yo les voy a decir cuáles sí se tienen que aprender. Enartrosis o esferoidal se caracteriza por la forma esférica de una de sus superficies y una superficie cóncava bien definida, como estamos viendo aquí en la imagen. ¿Sí? Este es el fémur. Y esta pues es la cresta ilíaca. ¿Ok? Condilia. Esta sí se la tienen que aprender. Una de las superficies articulares es elíptica, mientras que la otra es una concavidad elíptica. ¿Sí? Como vemos aquí. Y les digo que esta se la tienen que aprender porque de este tipo es la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es una diartrosis condilia doble. Esa es la clasificación correcta. Diartrosis condilia doble, porque hay una a cada lado. ¿Sí? No confundirla con bicondilia. Bicondilia es esto. Estamos viendo aquí. Miren, de un extremo del hueso tiene 2 cóndilos. Aquí sí es correcto decir bicondilia. En la articulación temporomandibular no aplica, porque estamos hablando de un extremo al otro. Es diartrosis condilia doble. Y se los aclaro porque siempre, en todos los semestres, siempre hay alguien que le pone diartrosis bicondilia. Y pues obviamente está mal. ¿Ok? Ahora, sillar o de silla de montar, como su nombre lo indica, presenta una superficie con relieve con forma de silla de montar, como estamos viendo aquí. Esta no, ya la pueden olvidar. Trocoide, articulaciones que permiten la rotación, como la articulación entre el atlas y el diente. ¿Sí? Esta también ya la pueden olvidar, no nos interesa. Bueno, sí es importante, sí es, pero para nosotros no. Gínglimo, esta también se la van a aprender. Gínglimo es una articulación que ofrece únicamente movimientos de bisagra. Bueno, ¿y por qué estoy pidiendo que se la aprendan? Porque, sobre todo en la literatura anglosajona, la articulación temporomandibular la clasifican como una diartrosis tipo gínglimo, en el cual yo no estoy de acuerdo. ¿Sí?
No estoy de acuerdo, al igual que muchos autores franceses. Testy, Rouvier, Latailler la describen como condilia. Me parece un término más adecuado. Ginglimo es únicamente esta articulación. No pueden hacer otro movimiento, al menos a este nivel. Sí, no se puede. Solamente pueden hacer movimiento de bisagra. Y la articulación, bueno, su principal movimiento efectivamente sería como movimiento de bisagra. Pero también podemos hacer esto. Entonces ahí se pierde el concepto de ginglimo. ¿Sí? No es ginglimo, a mí me vale lo que diga Moore, lo que diga Netter y lo que digan todos los autores anglosajones. No puede ser clasificada como ginglimo porque no es el único movimiento que hacemos. No nomás hacemos apertura y cierre. No somos cocodrilos. En los cocodrilos probablemente sí quede la clasificación ginglimo, pero en nosotros no. ¿Ok? Plana o artrodia, caracterizada por presentar dos superficies regularmente planas, las cuales se deslizan una sobre otra. Bueno, esta no. Y bueno, ya vamos a empezar a hablar de los componentes de una diartrosis. Entonces, como resumen, las que se van a aprender son la diartrosis, la sinartrosis gonfosis, porque es la de los dientes, la diartrosis condilia doble, que es la articulación temporomandibular, y la diartrosis ginglimo, por si llega algún médico y les diga que los quiera corregir, pues les dicen, pues no, eres un cocodrilo, yo tampoco, entonces no puede ser una diartrosis ginglimo. ¿Ok? Así, con argumentos, les dicen por qué no es una ginglimo. ¿Ok? Muy bien, ahora, ¿qué compone una diartrosis? Es decir, una articulación de amplio movimiento. Pues obviamente las superficies óseas articulares, cartílagos articulares, tejido que recubre estas superficies, y va a variar de espesor dependiendo del grado de movimiento. A mayor grado, pues mayor, el cartílago va a ser más grueso. A menor grado, pues se va a adelgazar. Fibrocartílagos interarticulares o meniscos, esto es muy importante sobre todo en la articulación temporomandibular. Ligamentos inextensibles, ¿sí? Si hay una lesión y el ligamento se te enlonga, pues ya valió, así se te va a quedar. Ya no se puede acortar. Y medios de deslizamiento o cápsulas sinoviales, membranas delgadas que segregan sinovia. Sinovia quiere decir clara de huevo en griego, ¿sí? Porque efectivamente eso parece. Para lubricar las superficies articulares. Bueno, estos son los componentes. Y listo, terminaríamos con la introducción de artrología. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Entonces, ¿quedaron claros los tipos de articulaciones que vamos a estudiar? ¿Sí? Muy bien. Esto lo van a volver a ver en oclusión. Ahí van a volver a ver la articulación temporomandibular. Bueno, voy a empezar a dar la introducción de la articulación temporomandibular y terminamos con la articulación temporomandibular el día de mañana. Y el examen, el primer parcial va a venir hasta articulación temporomandibular. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Ay, ya se me bloqueó PowerPoint. Ah, ya se abrió. Articulación temporomandibular. Muy bien. Es una articulación tipo de artrosis, subtipo condilia doble según la escuela francesa. La escuela anglosajona la clasifica como una diartrosis subtipo ginglimo. Sin embargo, la mayoría de la literatura y yo personalmente estamos de acuerdo que los movimientos de la articulación temporomandibular no se limitan a solo movimientos de bisagra.
Por lo tanto, se estudiará como articulación de tipo de artrosis condiliar doble. ¿Sí? Hubo una alumna que osó contradecirme. Ay, bueno, no, o sea, no estuvo mal, ¿no? O sea, está bien que me refieran autores. Pero una alumna me dijo, no, es que Moore dice que es una diartrosis Ginglimo modificada. Y yo, pues, pensando me quedé, dije, bueno, le hubiera contestado, ¿sí? Así, tal cual. Y pues no, o sea, le dije que se me hace muy redundante el quererla clasificar, el muy insistente en querer clasificar con Ginglimo, aunque Moore diga que es modificada, pues yo estoy más de acuerdo que es una condilia. ¿Sí? Porque ustedes ya lo vieron en el viscerocráneo, el cóndilo tiene forma elíptica. ¿Sí? Es más correcto. Y como les digo, no se limita a puro movimiento de bisagra. La mayoría de los estomatólogos le estudiamos así, como condilia doble. Habrá algún otro médico que diga pues, que es Ginglimo y pues bueno, no los culpo porque la mayoría de los médicos se basan en la escuela anglosajona. Sí, pues está bien, ok, sí, lo que tú digas. Sí, aquí entre nosotros es esta. Ahora, superficies articulares. Tenemos principalmente tres. Del temporal es la fosa mandibular o cavidad glenoidea, que se encuentra posterior al tubérculo articular, entre lo que es el tubérculo cigomático anterior y posterior, y anterior al conducto auditivo externo. La fisura petrotimpánica, esto ya se los he dicho, la divide en dos partes, una parte anterior donde se realiza el movimiento y una parte posterior donde no es articular. De hecho, esa parte va a estar ocupada por ligamento. Esta última se confunde con la pared anterior del conducto auditivo externo del hueso timpánico. Ahora, esto ustedes lo van a ver mucho en clínica. Cuando hay desórdenes en la articulación temporomandibular, muchas veces el paciente lo confunde con dolor de oído. Y a veces, en vez de ir primero con un estomatólogo, va primero con el otorrinolaringólogo. ¿Sí? Es algo que a mí me pasa muy seguido. Me llaman para hacer cita, llegan y bueno, pues, ¿en qué le puedo servir? Dicen, es que tengo un problema aquí y fue con el otorrino y me dijo que tenía que venir con usted. ¿Sí? Que se confunde mucho con dolor de oído. ¿Ok? La otra superficie es la eminencia articular, cóndilo del temporal. Ya ven los nombres que les he mencionado. Eminencia articular, cóndilo del temporal o raíz transversal del zigoma. Apréndanse el nombre que quieran. Eminencia casi transversal con disposición obliqua. Bueno, creo que no es necesario profundizar más. Yo creo que ya todos, todas, ya saben dónde está. ¿Sí? ¿O hay alguien que se le dificulte ubicar esta estructura o esta otra? ¿Alguien por ahí? ¿No? Ok. Y por último, en la mandíbula vamos a encontrar la apófisis condilar o simplemente cóndilo mandibular. Son eminencias oblongas alargadas de medial a lateral, elipsoidales, con una disposición un poco de anterior a posterior. Están inclinadas en sentido medial. El cóndilo presenta dos vertientes, uno anterior y otro posterior, separados por una cresta roma. Que en realidad yo no lo llamaría cresta, es muy difusa. La vertiente anterior es convexa y la posterior es aplanada. Ok, les explico esto antes de continuar. Miren, vamos a enfocarnos en el cóndilo. Tenemos el cóndilo y Rubier nos dice que tiene una vertiente posterior separado por una cresta roma y una vertiente anterior. Así. ¿Ok? Esta es la vertiente anterior, esta es la vertiente posterior. ¿Sí? Aquí estaría la cavidad glenoidea y aquí estaría la eminencia temporal o cóndilo del temporal. ¿Ok?
Ok. Ahora, el menisco interarticular, pues ya saben, es un cartílago que va a estar entre lo que es la cavidad glenoidea y el cóndilo mandibular. Es avascular y aneural en el centro, sin embargo, es vascular y neural en la periferia. Las superficies óseas por sí solas no coinciden. La concordancia se establece mediante esta estructura. Y es algo muy curioso que me llamó de su generación. Ustedes han sido la primera generación que no me han hecho la pregunta que me habían hecho todas las generaciones anteriores. Oiga, doctor, como que la mandíbula no pertenece a este cráneo, como que no embona. Bueno, no sé, les dio pena y no me preguntaron, o no sé, no me hicieron ese comentario, pero yo creo que, no sé si alguna de ustedes se ha de haber dicho eso, haber pensado esto, como que no queda, ¿sí? ¿Por qué? No, ni va a quedar, porque lo que hace que embone y quede perfectamente bien es a través del menisco, ¿sí? El menisco es alargado transversalmente, ovalado y con un grueso externo medial. Es bicóncavo, ¿sí? Bicóncavo, ¿sí? Su espesor varía disminuyendo de la periferia al centro, es decir, es más ancho en los extremos y se adelgaza en el centro. Pues, claro, obviamente va acorde a lo que nos dice Rubier, que es bicóncavo. Sí, a ver, otra vez. Nos dice que el menisco es bicóncavo. Así y así. Ah, ok, pues tiene sentido, ¿no? Si es bicóncavo, va a ser más grueso en la periferia y va a ser más delgado en el centro. Ok. Presenta dos caras, una superior, en su parte anterior es cóncava que se adosa a la eminencia temporal y una porción posterior convexa que se relaciona con la cavidad glenoidea. Ok. La cara inferior se relaciona exclusivamente con el cóndilo mandibular. El menisco presenta 3/3, uno anterior, uno intermedio y uno posterior. Su grosor varía dependiendo del tercio. Los tercios anterior y posterior son más gruesos, igual, vaya la redundancia. En promedio, sus extremos miden de 3 a 4 milímetros de espesor, mientras que en el centro no mide más de 2 milímetros. Muy delgadito. ¿Sí? Aquí vemos las superficies articulares. Aquí está el cóndilo del temporal, eminencia articular, tubérculo articular o raíz transversa del zigoma. Y acá atrás, la cavidad glenoidea, dividida en dos por la cisura de Gleiser, en una parte articular anterior y una parte no articular posterior. Otra vista, cóndilo del temporal, cavidad glenoidea o fosa mandibular, cisura de Gleiser. Medios de unión de la articulación. Dejen buscar una imagen del... aquí está, esta es la que buscaba. Miren, su vertiente posterior y vertiente anterior. ¿Sí? Ahora, en la articulación es muy compleja. Aquí trato de dárselos completo, pero sin indagar mucho. Más que nada porque, crean o no, esto a mí me sirvió mucho. Yo estudié, bueno, deserté, me salí de ese hospital por razones personales y otras razones estaba como que no bien definido. No me gustaba mucho el sistema que estaban llevando ahí. Yo deserté del Hospital Gia González. Ahí dan la especialidad de ortodoncia. Duré como 6 meses y decidí mejor salirme. Sentía que estaba perdiendo el tiempo, la verdad. No me juzguen. Y ahí me dio mucho orgullo que cuando tocamos este tema de articulación temporomandibular, lo único que, no es por hacer menos, pero ellos no tienen la culpa, digamos, mis compañeros les dieron muy someramente la articulación temporomandibular. El doctor, cuando pidió que le habláramos de articulación, como que él para saber cómo estábamos de ese tema,
mis compañeros solamente sabían decir, pues, cavidad glenoidea, cóndilo, y ya. En cambio, yo cuando me preguntaron a mí, no, sí, mire, pues tenemos el cóndilo, la cavidad glenoidea dividida en dos por la cirugía de Gleiser, el cóndilo de la articulación, el menisco, todo lo que estoy diciendo ahorita, se lo dije al maestro, incluso hasta el cóndilo, la vertiente posterior, separado por una cresta, la vertiente anterior. Y pues me fue muy gratificante la cara que puso el doctor. Él ni siquiera sabía de lo que le estaba hablando. ¿Sí? Entonces, es como algo para motivarlas a que este tema lo dominen bien, porque realmente uno no sabe cuándo lo van a tener que aplicar. Ok, medios de unión yo creo que lo dejamos ya para el día de mañana. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? ¿Duda, comentario? No, con confianza. Digo, para eso estoy. ¿Sí? Tampoco todavía les infundo miedo. No, sí. No, Usted No. no, profe, la materia. Sí, es lo que iba a decir. Usted no, la materia. Sí, es mucho, yo sé que es mucho, pero ustedes sabrán disculpar, pero yo tengo un dicho. Los alumnos son como las uvas. Le sacas lo mejor cuando los aprietas. ¿Sí? Pues ahora sí que es por su bien. ¿Sí? Voy a obligarlos, ya van a saber, ya sabrán de otros semestres. Que los hago estudiar, oh, yo tengo mis métodos para hacerlos estudiar. ¿Sale? Y se vio. Estoy muy orgulloso que en este mini mejoraron bastante. Y eso que es un mini difícil, es mucho más difícil que viscerocráneo. Y les fue muy bien. Sí, casi no reprobaron. Se vio mucho la diferencia entre viscerocráneo y exocráneo, cuando en realidad luego a veces les va mejor en viscerocráneo y les va peor en exocráneo porque son muchos detalles. ¿Sí? Nos pusimos las pilas porque ya sabíamos que teníamos muy poquito tiempo. Así es. Sí, Más ya bien ven, siento que, bueno, por ejemplo, a mí me pasó que me confié en mi serocráneo, ¿no? De, sí, creo que sí es esta estructura, y la ponía y la que sigue. No, ya, en este no. Sí, exacto. ¿Por qué creen que les doy tan poquito tiempo? Digo, porque si se lo saben bien, me lo van a contestar en 7 minutos o hasta en menos tiempo. Si no estudiaron bien, ay, más o menos, ahí sobre la marcha me acuerdo, les va a ir muy mal. ¿Sí? No es porque sea gacho. Bueno, sí, poquito, un poquito. ¿Sí? Mi maldad no conoce límites. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan un bonito martes. Mañana continuamos con el tema de artrología y yo creo que vamos a empezar a ver músculos. ¿Ok? Al menos la introducción. ¿Sí? Bueno, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. gracias. Adiós. Gracias, hasta mañana.